charla sobre Data Storytelling en Power BI, reglas básicas y ejemplos. Yo soy Ricardo Tranquil Navarro y actualmente trabajo como jefe de proyecto en Iberus Tecnología. Trabajo en proyectos donde utilizamos diferentes herramientas de Power Platform, por tanto Power BI, Power Apps, Power Automate. Y en esta charla os voy a hablar un poco más en profundidad sobre el Data Storytelling y cómo lo podemos aplicar en Power BI. Entonces, bueno, ¿qué veremos en esta sesión? En primer lugar, fundamentos del Data Storytelling. Luego, cómo elegir el gráfico adecuado y por qué. Organización de la información, por tanto, todo a nivel de diseño. Y luego haremos ejemplos en Power BI, con una estructura muy simple de do and don'ts, es decir, cosas que hay que hacer y que no hay que hacer. En primer lugar, me gustaría empezar esta charla diciendo que, bueno, desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha tenido siempre la necesidad de compartir conocimientos y a través de diferentes herramientas, de diferentes maneras, pinturas, relatos, cuentos, porque siempre existe esta necesidad de querer transmitir algo de forma clara y precisa. En la mayoría de los casos, las historias que se transmiten siempre transmiten algún tipo de mensaje ético, político, didáctico. Y bueno, con el tiempo, con el pasar de los siglos, la forma de transmitir estos mensajes ha cambiado. Y actualmente utilizamos muchos recursos para contar historias. Basta pensar, por ejemplo, en herramientas como Instagram, donde cualquier persona puede compartir vivencias personales, experiencias, fotos con amigos, un día en familia, ¿no? Y también los datos nos pueden ayudar a contar historias. En el caso de los datos, por lo tanto, del data storytelling, podemos usarlos para, obviamente, contar, pues, por ejemplo, de forma histórica cómo ha mejorado una empresa, los datos en el tiempo, si han ganado más dinero, si han perdido dinero, etcétera. Tampoco me quiero, digamos, parar mucho sobre este concepto. Entonces, a la pregunta, ¿qué es el storytelling? Podemos decir que el storytelling es el arte de contar historias. Y este concepto se puede aplicar en muchos campos y sectores, como estaba diciendo. Creo que los datos en 2020-2021 han vivido un momento de auge, han estado en boga por una cuestión ligada o inherente tristemente al coronavirus, ¿no? Con todo lo que ha sido y ha significado el coronavirus, pues han aparecido en las redes sociales, en los medios de comunicación, muchísimos gráficos, muchísimos estudios, muchísimos reportes donde se hacía, digamos, referencia a todo lo ocurrido con la pandemia. No obstante, obviamente los datos siempre han tenido pues, una importancia increíble y vital, pero bueno, en este caso, con toda la pandemia, yo creo que se ha acercado bastante más a la ciudadanía. Entonces, bueno, el storytelling es, como hemos dicho, el arte de contar historias y yo creo que el buen storytelling siempre tiene pues todos estos componentes. Tiene un componente creativo, tiene que tener un contenido, una historia, tiene que transmitir algún tipo de experiencia para empatizar también con el público. Tiene que tener algún componente marketingiano, si es que estamos hablando, pues, por ejemplo, de un data storytelling o un storytelling de alguna empresa o de algo en concreto. Luego tiene que ser algo que se pueda compartir, porque al final las personas nos gusta compartir algo que nos llama la atención. Entonces, una buena historia siempre se comparte. Tiene que tener algún tipo de emoción y por lo tanto, en definitiva, tiene que tener comunicación, tiene que comunicar algo. ¿Qué pasa? Que en muchas ocasiones, cuando hablamos del data storytelling, por lo tanto, de contar historias con datos, en la mayoría de los casos seguimos 4 pasos. El primer paso es el que recopilamos y organizamos los datos. Luego exploramos estos datos que tenemos a disposición. Luego generamos insights a partir de esos datos, buscando patrones, tendencias, etcétera. Y luego al final pues vamos a nuestra audiencia y compartimos, transmitimos esos datos y esa información recopilada. ¿Qué pasa?
que estos son 4 pasos que están muy bien, pero no es la forma más adecuada de contar una historia. De hecho, siempre que queramos compartir o contar una historia, tenemos que incluir un quinto paso que está entre generar nuevas insights y transmitir los datos a la audiencia, que es el de crear una historia con toda la información recopilada. Porque es la historia, son los eventos, los hitos que suceden dentro de la historia, los que nos permiten pues tener una historia ganadora que llame la atención, que cautiva a nuestra audiencia y que por lo tanto guste a nuestro público, dependiendo del público que tengamos. No siempre el público va a ser el mismo, ni va a tener los mismos conocimientos, ni las mismas soft skills. En el caso, por ejemplo, de que hablemos de historias con datos, tenemos que tener en cuenta esto, que está muy, es una imagen, bueno, que es muy famosa con las piezas de la Lego. Y bueno, siempre que queremos contar una historia con datos, pues cogemos los datos, los clasificamos, los arreglamos o los hacemos un sort de esos datos, los presentamos visualmente y luego, por último, los explicamos con una historia. Por lo tanto, creamos la casita. ¿Por qué la historia es tan importante? Los eventos son tan importantes. Los eventos que ocurren dentro de una historia son tan importantes porque realmente cuando nosotros contamos algo a nuestra audiencia, solo el 5%, hay un estudio que dice que solo el 5% se queda realmente con los datos que nosotros presentamos en esa historia. Y el 63 o más del 65% se queda con ejemplos o eventos o hitos que han sucedido dentro de esa historia. Por eso es tan importante impactar y llamar la atención. Para ello os traigo diferentes ejemplos. El primero, podríamos decir, bueno, ¿qué sucedió aquí? Si hemos visto qué pasó en la Eurocopa del 2020, pues sabemos que Ronaldo tuvo un gesto hacia Coca-Cola, por lo que Coca-Cola pues se desplomó un por ciento o algo así. Vale, ¿qué ocurre? Que si yo sé lo que pasó y estuve al tanto de las noticias, veo esta imagen y automáticamente lo puedo relacionar. Pero si yo no tengo ni idea de lo que ocurrió en este momento, me va a costar mucho más entender el significado de esta imagen. Por eso voy a necesitar siempre un contexto. Y ese contexto se lo podemos dar con un texto explicativo. Entonces, en este caso, pues añadimos un texto que dice Eurocopa 2020, Cristiano Ronaldo con su gesto hizo caer las acciones de Coca-Cola un X%. De esta manera, la imagen, los datos, la gráfica ya queda del todo explicada y es entendible para todo tipo de público. Otro ejemplo, un poco más inherente al tema de que hay que llamar la atención con eventos e hitos que ocurren dentro de una historia, es algo que nos pueda llamar mucho la atención. Entonces, pregunto, ¿somos capaces de reconocer esta escena? Pues seguramente casi todos los que hayamos visto esta serie nos acordamos de esta escena. Da igual que no nos acordemos los nombres de los personajes y muchas otras cosas, pero nos acordamos de esta escena. ¿Por qué? Porque llama la atención. Ha sido tan viral, tan famosa, tan llamativa, que ha hecho que cualquier persona se acuerde de lo que ocurrió en esta escena. Y eso es justamente lo que tenemos que conseguir con los datos. ¿Cuál sería, en cambio, un ejemplo de mala historia con datos? Este ejemplo. Seguramente la persona que haya hecho este gráfico, pues haya hecho una medida muy difícil, senos, arcosenos, lo que sea, para conseguir este torbellino, pero a la hora de la verdad, cuando enseñamos esto a nuestra audiencia, entendemos lo que nos quiere realmente transmitir esta gráfica o nos tenemos que estar aquí mucho tiempo intentando entender qué es lo que nos quiere decir cada, cada uno de las marcas, de las cosas que vemos en esta gráfica. Entonces, siempre tenemos que intentar ser minimalistas, siempre tenemos que intentar llamar la atención de un plumazo a nuestra audiencia, a nuestro público, nuestro director de área, nuestro cliente o nuestro compañero de equipo. Para ello, vamos a ver un poco cuáles son los gráficos que tenemos que utilizar cuando nos encontramos un poco en representando gráficas, ¿no? El primer ejemplo es el texto simple.
Cuando tenemos uno o dos números grandes, podemos usar el número y unas pocas líneas de texto que acompañen ese número, ¿no? Por ejemplo, como estamos viendo en este caso. Aquí no hace falta mucho más. Y esto es un recurso que se utiliza mucho en el data journalism, o sea, en el periodismo de datos. Otro gráfico que se suele utilizar mucho, pero que hay que estar atento con ello, son las tablas. Aquí estamos viendo varios tipos de tablas, ¿no? Bordes gruesos, bordes suaves, bordes minimalistas. Cuando tenemos una lista con varios ítems, podemos usar las tablas para ordenar la información. No obstante, cuando estamos haciendo una exposición oral, como por ejemplo puede ser esta, es mejor apoyarnos en alguna otra gráfica en vez de una tabla, porque las tablas en muchas ocasiones muestran muchísimos datos y en una exposición oral las personas o la audiencia no tiene la capacidad de ver toda esa información o de entender esa tabla en ese momento. Por lo tanto, en esa tabla tenemos que condensar toda la información o tienen que ser muy pocos conceptos dentro de esa tabla. En el caso de que lo utilicemos en un reporte, en un dashboard, en Power BI, yo siempre recomiendo utilizar la tabla de bordes minimalistas, pero por una cuestión de que es mucho más limpia. Si no, podemos ponerla de bordes suaves para distinguir, digamos, los ítems dentro de la tabla de los encabezados. Una evolución de la tabla tradicional sería el mapa de calor o heatmap, que a mí me gusta bastante porque cuando tenemos una tabla, si tenemos esta tabla de la izquierda, es bastante complicado entender cuál es el número mayor o dónde nos tenemos que focalizar, ¿no? con nuestra mirada. En cambio, aquí automáticamente podemos ver que la categoría 5 en la A y la C tiene el número más alto. Imaginemos que estamos estudiando qué afluencia o qué tráfico tiene más eh, la metro, o sea, una estación de metro A, B o C en los días de lunes a viernes. Y decimos, vale, pues mira, el viernes la línea A y la línea C pues tienen mucho más tráfico, mucho más volumen de pasajeros o lo que sea. Entonces esto nos puede ayudar bastante en enfocarnos directamente o focalizar nuestra mirada, la atención en esos dos puntos. Otro gráfico que se suele utilizar mucho, pero para esto nuestra audiencia tiene que tener quizás un conocimiento un poco más matemático, es el diagrama de dispersión, donde pues podemos mostrar, siempre vamos a comparar dos medidas, eje Y, eje X, y en este caso pues estamos viendo el coste por kilómetro conducido, ¿no? Ahora que además está muy en boga el tema de la gasolina que ha subido de precio, ¿no? Entonces, pues mira, coste por kilómetro conducido, pues la media sería tanto. Y el coste por kilómetro conducido, pues aquí también estaríamos mostrando la misma información, pero estaríamos mostrando con un color los que están por encima de una cierta cantidad, que sería el average, la media, los que están por debajo de la media y los que están justamente en la media. Este es el gráfico de líneas. El gráfico de líneas se utiliza bastante, es el más utilizado, creo yo, para mostrar datos continuos, es decir, datos en el tiempo. Por ejemplo, las ventas en el día a día o por mes en un supermercado. Dentro podemos encontrar diferentes gráficos, ¿no? El de gráfico de serie única, el de dos series, el de múltiples series. Una evolución bastante interesante del line chart sería el slope graph o gráfico de variaciones, que se suele usar cuando se quiere mostrar la variación entre diferentes periodos de tiempo o de estatus. Por ejemplo, se quiere ver la satisfacción del empleado en el tiempo en una compañía y, por ejemplo, vemos que eh, el porcentaje de los colegas ha subido un 96% del 85%, el liderazgo ha subido un poco, el desarrollo profesional ha bajado. Y entonces, pues estamos viendo cómo ha cambiado en el tiempo. Lo mismo lo podríamos hacer, al igual que hacíamos en el line chart, indicando una línea que nos interesa en concreto para nuestro estudio. En este caso, pues veríamos que el que más ha decaído es el desarrollo profesional en esta empresa, ¿no? Vale. Luego vamos a el gráfico de barras. Yo creo que es un poco uno de los más famosos
Y digamos que a veces tendemos a evitar este gráfico porque las barras son muy comunes. Pero yo creo que esto no es un error. Y por experiencia digo que habría que aprovecharse del hecho de que sea tan común porque supone que la curva de aprendizaje de nuestra audiencia sea mucho menor, porque todos estamos muy familiarizados con un gráfico de barras respecto a un gráfico con forma de torbellino o un gráfico como el slope graph o el diagrama de dispersión, que son un poco para un tipo de audiencia un poco más especializada. Además, ¿qué pasa? Que cuando queremos ver las diferencias de una medida para diferentes categorías, ABCD o países o equipos de fútbol o lo que sea, nuestro cerebro, digamos que ve bastante más fácilmente la diferencia entre la barra D y la barra E. Entonces, automáticamente identifica que la barra D tiene mayor venta que la barra E, o que tal jugador ha marcado más goles que le, o que este país tiene más GDP que este otro país. Y lo mismo con las horizontales, se ve bastante bien. Incluso podemos utilizar este gráfico de barras para ver las ventas en meses, ¿no? Cuando hablamos de algo discreto y no continuo. Tenemos gráficos de barras de diferente tipo. Tenemos gráficos de barras que pueden ser muy finos, muy gruesos, y yo creo que el tamaño correcto es este. Es decir, algo intermedio. Además, dentro de lo que son el gráfico de barra, tenemos el vertical bar chart, donde podemos tener, al igual que en las líneas, pues una serie única, dos series o series múltiples. Yo diría que no hay que abusar de las series múltiples, sobre todo cuando tenemos muchas categorías, porque obviamente para al ojo humano es muy complicado distinguir, por ejemplo, las ventas en diferentes meses de múltiples supermercados, por ejemplo. Es muy difícil. Si es un supermercado contra otro, bien. Si son tres o cuatro, bien. Pero ya si empiezan a ser seis o más, es muy difícil para el ojo humano entender esos datos y ver la diferencia que hay de colores también. Entonces, no lo recomiendo. Como mucho, tres, cuatro, como muchísimo, cinco categorías. Lo mismo pasa con las barras apiladas o stacked bar. ¿Qué pasa aquí? Que lo que tenemos es una barra y esta barra, a diferencia de esto, que son barras que están una al lado de la otra, estas se apilan una encima de la otra. ¿Qué ocurre? Que muchas veces distinguir la diferencia entre este trozo y este trozo es muy complicado, porque el ojo humano no distingue esas dimensiones. Entonces, estos gráficos vienen bien cuando estamos comparando quizás dos categorías, por ejemplo, sí o no, o mujeres versus hombres, o Italia-España, o lo que sea, o ventas y beneficios, pero digamos que cuando estamos comprando muchísimas categorías y las apilamos, es muy difícil para el ojo humano así verlo y entender exactamente qué nos está mostrando ese gráfico. Otro gráfico muy interesante es el gráfico en cascada. Este, digamos que no se suele utilizar mucho, el waterfall chart, pero puede utilizarse para separar las partes de un gráfico de barras tradicional, para centrarnos en una barra a la vez, o para mostrar un punto de partida, sus aumentos y disminuciones y el punto final resultante. Por ejemplo, una empresa que empieza con 100 empleados y en el tiempo suma 30 empleados, suma 8 empleados, resta 12 empleados, resta otros 10 empleados y finalmente, pues en este tiempo de un año, pues realmente lo que ha tenido es un incremento de 16 empleados. Entonces está muy bien para hacer como ese desglose en el tiempo, como un gráfico de barras, pero en forma de desglose. Pasamos a los gráficos de área, que también no es que se utilicen mucho, porque en la mayoría de los casos se utilizan más los pie chart o los donut chart, pero digamos que vienen muy bien para ver el porcentaje de un total. Es decir, por ejemplo, de cada 100 pantallas de teléfono, 25, o sea, traemos a 25 candidatos a las instalaciones para entrevistarlos, ¿no? Es decir, ¿qué significa?
yo llamo a 100 candidatos para hacer una entrevista y de estos 100, 25 les hacemos una entrevista y de estos 25 solo a 9 les hacemos una oferta, ¿no? Podría ser un claro ejemplo. O de todas las personas que van, de 100 personas que utilizan el autobús, solo 25 están por debajo de los 25 años y los demás están por encima de los 25 años. Podría ser ese estudio. Con gráficos de áreas o cuando queremos ver la diferencia de un total, también podemos utilizar el famoso gráfico de sectores. ¿Cuál es el problema del gráfico de sectores? Que cuando tenemos diferentes categorías, aunque sea un gráfico tan famoso y muy usado muchas veces, el problema es que cuando tenemos muchas categorías que tienen valores parecidos, es muy difícil distinguir entre, por ejemplo, esta parte de la tarta y esta parte de la tarta. Y si no hubiese un número que nos dice que esto es mayor que esto, no sabríamos decir cuál es mayor que cuál. Y esto es porque simplemente nuestro ojo no es capaz de ver exactamente las dimensiones cuando tienen forma de arco. Y tienen más facilidad para ver cuando son en forma de barra, es decir, barras verticales. Por eso, si tenemos, por ejemplo, 4 categorías y queremos ver el porcentaje del total, es mucho más fácil poner 4 barras que poner un gráfico de, de tartas o de sectores. Lo mismo ocurre con el gráfico de rosquilla o donut chart, que el arco, tal como muestro aquí, para el ojo humano es muy difícil de diferenciar el arco B del arco A. Por lo tanto, no sabemos realmente a ojo decir si esto es más grande o más pequeño que el otro y viceversa. Una vez que ya hemos visto un poco los gráficos que nos podemos encontrar y más o menos os he dado alguna pista de cuándo hay que elegir determinados tipos de gráficos, vamos a pasar un poco al punto 2.1, que, vale, una vez que he creado y he elegido el gráfico correcto, ahora tengo que formatear los visuales y, por ejemplo, tengo que usar a lo mejor algún icono. Y esto ya es algo que es totalmente aplicable a Power BI. De hecho, los gráficos, muchos de los que vais a ver a partir de ahora, están hechos ya directamente en Power BI. En este caso veríamos dos gráficos de líneas, uno tradicional y otro más cuadrado. ¿Cuál es la diferencia entre el primero y el segundo? Que lo que estábamos explicando antes. Cuando trabajamos con medidas discretas y no continuas, por ejemplo, meses, lo que estábamos viendo aquí es la agregación o la suma de, por ejemplo, las ventas o de yo qué sé, la participación en un evento en el tiempo. ¿Qué pasa? Que distinguir, por ejemplo, entre este y este es muy complicado. ¿Por qué? Porque son números que están muy cerca. Y con una línea de esta manera es muy difícil distinguir que este es mayor que este si no tenemos el número o no tenemos una pendiente tal que se muestre el crecimiento. En cambio, cuando tenemos esta gráfica que imita un poco el comportamiento de las gráficas de barras, automáticamente, aunque sea por milímetros o aunque sea por 3 números, ya vemos la diferencia y por lo tanto distinguimos entre este mes y este mes. Entonces, por eso también hay que estar muy atentos cuando formateamos los visuales. Además, por ejemplo, aquí todas las etiquetas las estamos poniendo con un background gris clarito para que se diferencien y que se distingan mejor y que se lean mejor. En cambio, aquí, por ejemplo, la lectura de alguno de estos es difícil porque justo se le cruza la línea en medio. Parte 2 de formatear visuales, las tablas. Cuando nosotros hacemos tablas, que las podemos usar y en los reportes en Power BI es muy común usar tablas, ¿qué pasa? Que a veces creamos tablas muy horizontales. ¿Qué pasa con las tablas horizontales? Que son muy difíciles de leer y de interpretar. ¿Por qué? Porque tenemos que leer desde aquí hasta aquí para hacer ese seguimiento, esa lectura horizontal, lo que cansa mucho al ojo. En cambio, cuando nosotros estamos viendo la misma información o parecida, pero en una tabla que podemos ver todo directamente de un solo vistazo, es mucho más simple ver toda la información de esta manera. Entonces, siempre hay que intentar reducir el tamaño de las tablas y no tener tablas muy horizontales, sino tener tablas más cuadriculadas y más, digamos, verticales y estrechas, cuando se pueda, obviamente. La importancia del etiquetado. También, si nos vamos al ejemplo de antes y lo podemos ver aquí, quizás no me interesa ver una evolución
en el tiempo y etiquetar todo, porque son valores muy parecidos. Quizás lo que me interesa es simplemente marcar esos data points, esos puntos donde el dato me está diciendo algo. Mi punto de partida, el punto más alto, el punto más bajo, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, podría ser el estudio de una criptomoneda. Tal criptomoneda vale tanto, luego sube, sube, sube y luego en poco tiempo baja, baja, baja. Y esto me interesa. Lo que no me interesa es la fluctuación diaria, porque al final el número puede que cambie de poco. El uso de iconos es algo también muy característico de un reporte cuando utilizamos una herramienta de visualización como Power BI. Y en este caso vemos que en el primer caso, aunque estemos utilizando iconos, ¿qué pasa? Que estamos utilizando iconos diferentes, hechos por, entre comillas, artistas diferentes. Vale, ante esto siempre es mejor optar por el uso de iconos que sean del mismo artista, de la misma forma, que tengan, que sean corales, que no sean diferentes entre sí. Siempre hay que abogar por la coralidad. Una vez que hemos visto esto, es decir, hemos visto un poco cuáles son los gráficos y cómo tenemos que utilizarlos y cuándo hay que elegir cada gráfico. Hemos visto algún ejemplo y luego lo que tenemos que hacer es coger todos estos gráficos y organizarlos para crear nuestro reporte. Entonces, el diseño tiene o juega un papel fundamental. Por ejemplo, cuando queremos organizar la información y estamos creando, por ejemplo, un reporte, al igual que cuando se cuenta una historia, que todas las historias tienen un inicio y un fin, y en medio tenemos una serie de eventos, pues aquí también en un reporte es importante hacernos pues varias preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el final o conclusión de nuestro estudio o de nuestra historia? ¿Cuál es el verdadero propósito de la visualización? ¿Qué es lo que quiero destacar? ¿O cuáles son los elementos fundamentales de la historia? Otro punto muy importante, aparte de definir cómo va a ser nuestra historia, es el diseño, que tiene, podríamos decir, tres grupos, ¿no? Los colores, el diseño, es decir, cómo mostramos la información, y la alineación. El diseño es algo que muchas veces se pasa un poco por alto porque parece tan sencillo, parece, o sea, parece muy sencillo, ¿no? Y cuando vemos incluso diseños de otros reportes y tal, decimos, bueno, mira, qué fácil que es. Y por eso es tan complicado, porque realmente con un diseño muy simple hay que intentar representar cuanta más información y transmitir cuanto más a nuestra audiencia. Y eso es realmente lo complicado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los colores, hago un ejemplo. Queremos mostrar, por ejemplo, las ventas por estado de un supermercado, ¿no? Con el mapa de Estados Unidos. Si yo tengo lo de la izquierda, ¿qué pasa? Que estoy utilizando una paleta divergente donde hay un punto medio y ese punto medio es un rojo muy oscuro. Parece ser que ese rojo me marca que este estado en concreto tiene menos ventas que otro estado. Pero no es así. Lo único que hemos usado es una paleta divergente, es decir, que supuestamente hay un punto medio, un midpoint. Pero un midpoint, cuando yo quiero ver el estudio de ventas por los estados de Estados Unidos, no me interesa. Por lo tanto, me tengo que ir a una paleta de tipo continuo, es decir, de más oscuro a más claro, para mostrar cuanta más venta o menor venta. Entonces, hay que utilizar bien los colores. Además, el color rojo puede significar algo negativo y quizás simplemente ha vendido un poco menos, pero sigue siendo rentable para la compañía o para la empresa de carritos de helados. ¿Ok? El diseño. Es muy importante saber no solo elegir el gráfico adecuado, sino luego poner toda esa información de la forma más correcta y más, digamos, bonita posible para que las personas que lo vean queden también fascinados por lo que están viendo. Y luego la alineación. La alineación es como
o sea, sí, los fallos ortográficos cuando escribimos. Podemos escribir muy bien, podemos escribir un correo a, yo qué sé, un cargo X muy importante, pero si empezamos a poner faltas de ortografía, la persona va a pensar, esta persona no sabe escribir y le va a dar igual lo que lo que esté escrito allí. Pues la alineación en Power BI es lo mismo. Yo puedo tener el gráfico correcto, puedo tener la información bien dispuesta, pero si luego empiezo a desalinear todo y que todo parezca que está como puesto así por poner, la persona se va a fijar más en los desperfectos que en los gráficos en sí. Conclusiones que podemos sacar de esto. Los datos son útiles, pero solo si somos capaces de acceder a ellos, entenderlos y tomar medidas al respecto. Por lo tanto, las grandes historias no son aquellas que duran mucho, sino las que logran decir mucho en poco espacio. Es un poco el resumen de todo lo que he ido explicando hasta ahora. Por tanto, vemos que cuando hablamos de data storytelling, siempre tenemos como tres puntos importantes, tres patas de la mesa. La parte narrativa, la parte visual y la parte de los datos. La narrativa y los datos sirven para explicar. La narrativa y los visuales sirven para crear ese engagement, para llamar la atención. Y los visuales y los datos sirven para visualizar, para subrayar algo importante, para que nuestra audiencia se fije y focalice digamos, su visión o lo que sea, su estudio, en eso que nosotros estamos marcando. Y todo esto provoca un cambio de paradigma, un cambio de ver las cosas. Es decir, pasar del fichero Excel o de la Excel que nos dan a un reporte donde todo esté muy bien explicado y sirva a nuestros compañeros o a nuestros directores o a lo que sea a que entiendan y tomen decisiones a partir de eso que nosotros estamos contando. Por lo tanto, no siempre vamos a mostrar las cosas de la misma manera. Esto va digamos, a tener dos partes. Una, si es una live presentation, por lo tanto, si estamos presentando algo, por ejemplo, aquí, o sea, el control que nosotros tenemos que tener es mayor y los detalles tienen que ser menores, porque lo que nosotros tenemos que hacer es iluminar, contar esa historia, que la gente se quede con las ideas, con los puntos clave. En cambio, cuando estamos haciendo un documento, un email, algo mucho más específico, nuestro nivel de control es menor, pero nuestro nivel de detalle tiene que ser mucho mayor. Entonces, dependiendo de la situación en la que nos encontremos, tendremos que optar por determinados o elegir determinados gráficos u otros. Por tanto, obviamente vemos con nuestro cerebro. Es decir, nuestro cerebro recibe estímulos y estos llegan a nuestro cerebro y son los que realmente nos hacen como apreciar todo lo que tenemos delante cuando hablamos de datos e incluso a partir de allí que surjan nuevas ideas o que tengamos estímulos para seguir creciendo o seguir mejorando ese estudio o utilizando otros datos para incrementar lo que ya se está estudiando hasta ese momento, ¿no? Pero siempre tenemos que utilizar todo esto, todo el data storytelling, para estimular a nuestra audiencia. Una vez que ya hemos visto esto, vamos a pasar a los ejemplos en Power BI. Para ello me voy a ir aquí y vamos a ver una serie de ejemplos que he preparado a partir de todo lo que hemos estado hablando por ahora para que para que entendamos un poco mejor a qué me refiero con todo lo que os he explicado. En primer lugar, cuando hacemos un reporte, hay algo que es fundamental, bueno, que son los títulos. Es bastante usual que haya personas que dicen, bueno, voy a hacer este reporte y lo primero que hacen es empezar a pintar gráficas, pero luego se olvidan de poner, por ejemplo, los títulos a las cosas, a las gráficas, al reporte en sí. Vale, pues esto es un error muy común. ¿Y por qué son tan importantes los títulos? Porque ayudan a entender lo que se está representando y en lo que tenemos que fijarnos cuando analizamos un reporte. Entonces, por ejemplo, yo aquí ya veo que
este dashboard bar de ventas y beneficios de un supermercado de Estados Unidos, entonces ya entiendo que todo esto va a ir en función de esos datos. Otro error bastante común, aquí tampoco es que lo haya dejado muy feo, pero es el uso de rejillas o excesivo, o sea, saturar mucho nuestra gráfica con rejillas tanto verticales como horizontales. Eso yo creo que no hay que abusar, porque sobre todo cuando son muy gruesas, ya que no aportan mucha información y más bien estorban y hace que todo la gráfica en sí parezca mucho más pesada. Por otro lado, yo abogo más por intentar eliminar las rejillas o limitarlas o ponerlas como de un tono muy claro, muy fino, para que estén, si queréis, pero que no estorben. Elegir el mapa adecuado. En Power BI yo creo que casi en todos los reportes, siempre que se estudian datos a nivel geográfico o a nivel de territorio, en algún momento nos toca hacer algún tipo de mapa. ¿Qué pasa? Que a veces el mapa que estamos mostrando no es el más adecuado. Por ejemplo, queremos mostrar las ventas en los supermercados de los diferentes estados de Estados Unidos. Si nosotros ponemos el típico bubble chart, o sea, el típico mapa de pelotitas, de círculos, ¿qué pasa? Que hay muchos círculos que son muy parecidos. Estos círculos que son muy parecidos, para nosotros es imposible distinguirlos, pero es imposible. O sea, no entendemos si este o este son diferentes o han vendido lo mismo. Además, todo esto que está, digamos, alrededor del mapa nos sobra, porque realmente es información que nos da igual que aquí esté México o que aquí esté Canadá. Yo por eso creo que es mejor utilizar, por ejemplo, el mapa cloroplético que ayuda a identificar los estados con mayor número de ventas. Es más intuitivo que el mapa de puntos. Y podemos ver, por ejemplo, aunque sea mínimo, la diferencia en la tonalidad de color entre dos estados que tienen ventas parecidas, pero que uno tiene más ventas que el otro. Luego, textos girados o etiquetado girado. A veces, cuando tenemos, por ejemplo, las famosas gráficas estas de barra, ¿qué hacemos? Rotamos o giramos los textos. Pero esto no entendemos que es más difícil y más complicado de leer. O sea, es mucho más difícil ponerte con la cabeza, inclinar y ver exactamente el número. Por esto siempre tenemos que utilizar, en la mayoría de los casos y siempre que sea posible, utilizar un etiquetado vertical para que éste se vea, o sea, perdón, horizontal, para que éste se vea y sea mucho más fácil a la hora de leer. Color categórico. Esto es un error muy común, sobre todo los perfiles más así junior que empiezan a trabajar con Power BI y que cuando se encuentran, por ejemplo, campos o tablas con muchas descripciones, con muchas categorías, pues piensan que tienen que poner cada categoría de un color. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos muchas categorías, tenemos un efecto arcoíris. Este efecto arcoíris no nos permite visualizar bien una métrica. Es decir, nosotros podemos ver que Office Machine tiene más ventas que Shares en ShareMats, pero al mismo tiempo es muy difícil que nosotros nos quedemos con que cada color indica una categoría. Es difícil asignar a cada una de estas cosas un color porque nuestra cabeza no nos da para memorizar todo esto. Para ello, yo creo que es mucho mejor tener una gráfica de barras así, donde incluso se puede saturar el color de más a menos según el número de ventas. Es decir, esto más oscuro y esto más clarito. Tabla resaltada. Esto lo hemos visto antes y lo vuelvo a mostrar aquí con un ejemplo en Power BI. Aquí, bueno, tenemos las dos cosas, la tabla resaltada y además la verticalidad o la horizontalidad de las tablas. Cuando tenemos una tabla resaltada, que hemos dicho que nos ayuda a resaltar y a hacer foco en esos datos que nos interesan, lo que ocurre o lo que puede ocurrir es lo siguiente. Tenemos tantos datos que necesito hacer un scroll horizontal para ver todos esos datos. ¿Qué ocurre? Que para nosotros, para el consumidor del dato o del reporte, es muy difícil tener una visión real panorámica a 360 grados de lo que tiene aquí. En cambio,
cuando yo tengo una tabla más pequeñita, más estrecha, automáticamente puedo ver, por ejemplo, las frecuencias, ¿no? Entonces, yo qué sé, tal día, en el mes de abril, tengo tantas personas, o tengo tantas personas trabajando, o tengo, yo qué sé, lo que sea, la medida que sea, tantos pedidos. Barras apiladas, esto también lo hemos visto antes. Las barras apiladas, tal como os explicaba, si usamos más de 3, 4, ya 5 colores, por lo tanto 5 categorías, lo que pasa es que corremos el riesgo de no entender los datos que se están mostrando y sobre todo no distinguir las categorías que más destacan. Porque entre, por ejemplo, en la parte central, entre noviembre y los demás meses, vemos que noviembre es superior, es decir, hay más ventas en noviembre. Pero a partir ya de la segunda, yo no entiendo muy fácilmente si este tiene más que este, más que este, más que este. Es mucho más difícil. Por eso, en mi opinión, siempre es mejor utilizar múltiples gráficas de barras. En este caso estoy utilizando la función Small Multiples de Power BI, que ya es, digamos, ya está implementada en la herramienta desde hace algunos meses y que nos permite pues estar enfocándonos cada vez en un punto en concreto. Es decir, puedo distinguir central en noviembre, en central, en east, en south, en west y puedo ver exactamente en cada una cuál es mayor y cuál es menor. E incluso podríamos poner aquí un labeling para ver en cada uno pues la etiqueta, el dato que marca. Otra vez volvemos al pie y donut chart. Como decíamos antes, lo mismo que ocurre con las barras apiladas o con los gráficos de sectores o con los gráficos que muestran el porcentaje de un total, cuantas más categorías tengamos de nuestro porcentaje del total, más difícil es mostrar la información. Aquí prácticamente es inútil tener todo esto, ya que no nos quedamos con nada, porque hay muchos sectores que son muy parecidos o que tienen dimensiones prácticamente idénticas y que a ojo no se pueden diferenciar. Para ello, siempre es mejor utilizar de un porcentaje de un total el porcentaje respecto a todo el resto. ¿Qué significa? Vale, ventas por región. Las ventas que hay en el sector central de nuestro país respecto al resto. O, por ejemplo, cuántas personas han votado por debajo de 25 años y por encima de 25 años. Cosas así. Aquí sí que tiene más sentido usar el pie chart. En este caso, no. Lo mismo, line chart. ¿Qué pasa con los gráficos de línea? Que los gráficos de línea no se tienen que utilizar con medidas discretas, sino continuas. Hay veces que se pueden poner estos gráficos para ver las ventas por mes, pero es mucho mejor utilizar, en vez de esto, un gráfico de barras, porque es mucho más intuitivo y vemos enseguida cuál es el mes que más se ha vendido. Si queremos utilizar un gráfico de líneas, lo que recomiendo es que utilicemos una medida continua. Por ejemplo, ventas en tal supermercado en los últimos 3 años. Y vemos pues los puntos de inflexión, en los puntos de crecimiento, por ejemplo, decimos, mira, aquí subieron muchísimo las ventas. ¿Por qué puede ser? Pues hacemos un estudio específico donde vamos a entender por qué entre diciembre de 2012 y enero de 2013 ha habido tantas ventas. Vale. Paletas divergentes, lo mismo que explicábamos antes. Cuando no existe un punto medio natural o midpoint, hay que evitar utilizar las paletas de colores divergentes, ya que pueden llevarnos a una mala interpretación de los datos y del gráfico en sí. Incluso podemos pensar que esto rojo realmente está mal, ¿no? Decimos, aquí es donde peores ventas ha habido. En cambio, no. Simplemente es un punto medio. Para ello, yo creo que siempre es mejor utilizar este tipo de mapa con una paleta de saturación continua de más a menos o de menos a más, donde no existe un punto medio y lo normal es que se use una paleta de este tipo secuencial, ya que vamos de
los estados que más han vendido a los estados que menos han vendido. Por último, lo mismo que decíamos antes de la alineación, lo volvemos a repetir. Aquí vemos un ejemplo donde no hay una buena alineación y una buena distribución de los elementos y objetos y visuales y obtenemos un resultado opuesto al deseado. Es decir, la persona se va a fijar más que los filtros, las tarjetitas estas, etcétera, estén mal puestas que en la información que nosotros queremos mostrar. En cambio, cuando nosotros tenemos todo correctamente ordenado y alineado, el dashboard es más fácil de entender, de consumir e incluso de interpretar. Entonces, en esta charla lo que he intentado es un poco dar una visión panorámica de cómo podemos hacer un buen storytelling en Power BI, siguiendo unas reglas simples, básicas y además mostrándolo con ejemplos. El objetivo es que cada persona que vea este vídeo y esta charla y, y quiera trabajar con Power BI y crear pues, reportes o con alguna otra herramienta de visualización, pues tenga siempre en cuenta algunos de estos puntos que he querido mostrar y que he querido enseñar aquí con esta charla, con estos ejemplos, para tenerlos en cuenta y por lo tanto pues no cometer ciertos errores que a veces parecen banales o parecen obviedades, pero son bastante comunes y frecuentes incluso en personas expertas que llevan muchos años trabajando en este sector. Entonces, espero que os haya gustado la charla, espero que os haya servido y que os sirva y nada, cualquier cosa vamos a estar en contacto. Muchas gracias a todos y nada, un saludo.